bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 4 minutitos o 5 de las 13 de hoy martes 16 de agosto de 2022. Y un día un tanto gris, parece un ambiente un poco pesado, 21 grados marca la temperatura. Feliz Día del Niño y en especial a los compañeros del otro lado, porque lo importante es mantener el espíritu de niño, ¿verdad? Está Mirna, Priscila, Josema. Y es lo que les ¿Por qué queda? Josema me decís no? ¿Voy a pasarte esa etapa? No. No, es lo que les queda nomás ya, porque... A vos no te iba a felicitar, el alma Alfredo. del niño, porque después... Bueno, vos no tenés mucho que decir tampoco, Alfredo. Pero bueno, les saludo también del otro lado a la gente que está apoyándonos en la parte del canal de YouTube. Le decimos a la gente que puede entrar en 1000 Noticias AM. Está, me acuerdo, Lorenzo y... Rodrigo. Rodrigo, ¿era? Rodrigo. Alfredo Pereira, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Prince. ¿Qué le estás No, gesticulando yo no digo te nada. cuento que la gente nos puede ver en las ahora. cámaras. Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Feliz día? ¿Te digo o no? Feliz día, Prince. Gracias, sí, yo a siempre, todos. por supuesto. Yo creo que es una cosa fundamental mantener el alma del niño. Creo que es lo que nos permite, digamos, vivir con alegría cada día. Y sí, hoy empezamos una semana más corta. Claro, martes, sí. No obstante, creo que tenemos muchísimas novedades, muchísimos temas muy interesantes para compartir con la audiencia. Y así como decía, la gente ahora puede, aparte de escucharnos en la radio, puede seguirnos también en YouTube, en el canal de 1000 Noticias AM. 1000 Noticias que están ahí. O pueden poner en YouTube Economía 1000 y les va a salir ahí el programa en vivo. Así que ahí nos pueden ver y les vamos a estar saludando. A vos que te encanta encima. Sí, Bueno, estamos escuchando vocecitas, así que ya le damos la bienvenida a nuestros invitados. Uno ya es prácticamente de la casa porque es su segunda venida y a otro le o sea, vamos con a dar segunda venida ya de la casa. sí, yo ya le doy. Pero vamos al segundo vamos a también meterlo dentro de la bolsa como ya parte de la casa. De la bolsa, ¿eh? De la Sí, bolsa. de la bolsa también. Le doy la bienvenida a Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. Hola Fernando, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Prince. Muy buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo están? Muy bien, ¿te puedo decir feliz día o no? Por supuesto. Ahí compartimos con Alfredo que siempre hay que mantener el espíritu, por lo menos, de niño. Aunque nos quede poco a veces, una buena manera de mantener la alegría y la creatividad, sobre todo. Así es. Y gracias por estar. Y también estamos con César Paredes. Él es vicepresidente de la Bolsa de Valores de Asunción. Hola César, ¿cómo estamos? Bienvenido. Súper bien, realmente de maravilla. Encantado de poder compartir con ustedes y con la audiencia. Espero que no sea la primera vez. Sí, es la primera vez. No, que digo que no la sea última. que no sea la primera vez, que sea una seguidilla. Excelente. Cuando me inviten, sin problema, siempre que sean temas que en lo que pueda ayudar, sin drama, ¿verdad? Con seguridad. Alfredo, ¿nuestro tema de hoy con ellos? Bueno, justamente aprovechando la presencia, digamos, de ellos y queremos seguir profundizando sobre el mercado de valores y el mercado de capitales. Y ahí quisiera pedirle a Rodrigo, a Lorenzo, la placa número 1 para que también la gente que nos sigue en YouTube, digamos, pueda ver y compartir. En general en economía, mucha gente o muchos economistas siguen debatiendo y estudiando por qué hay países que crecen más que otros, porque algunos tienen una tasa de crecimiento más grande que otros. Hay muchos factores, ¿verdad? Pero uno de ellos en los cuales por lo menos hay un gran consenso es que justamente depende mucho de la tasa de inversión. Y ahí, como se ve en el recuadro, podemos decir que hay un círculo virtuoso en una economía cuando justamente hay una población, un segmento, digamos, que es capaz de ahorrar, que no consume, digamos, todos esos recursos financieros. Ese ahorro, cuando se convierte en inversión, es capaz de producir capital, y el capital, como sabemos, permite, digamos, que eso incremente la productividad en las empresas. Basta que nos imaginemos, por ejemplo, un tractor, la diferencia entre un agricultor que tiene que estar quizás con una azada, ¿verdad? Aparte de generar erosión y todo un problema con la biodiversidad, ¿verdad? Imaginemos lo que puede llegar a realizar en el mismo tiempo, en el mismo periodo, digamos, con una máquina cosechadora, etcétera, sembradora. La productividad de eso incrementa y eso termina generando a su vez mayores ingresos y mayores rentas. Y ahí, con mayores ingresos y mayores rentas, aumenta nuevamente la tasa de ahorro, o probablemente pueda aumentar la tasa de ahorro, y así se va generando este círculo virtuoso. Ahora, la pregunta es, y acá quiero ya mirarle a nuestros invitados, los economistas dicen que para que esa tasa de ahorro
digamos, se canaliza en inversión, es necesario un sistema financiero sólido y profundo. Y en ello se incluye, digamos, también al mercado de capitales. No sé, y César, ¿qué nos podés ayudar a aclarar, digamos, en ese sentido? No, sin duda que sí, hay algo, algunas cosas estamos de acuerdo los economistas, ¿verdad? Uno es que la inflación es mala, o sea, por eso todo el mundo hoy está con tasas altas y poniéndole freno a la economía con tasas de interés que de alguna manera frenen la inflación, ¿verdad? Porque también la inflación genera incertidumbre. La incertidumbre frena la inversión. Y la inversión es el motor realmente de la disminución de la pobreza, ¿verdad? En la medida que hay inversión, se generan empleos, se genera, como dijiste, productividad, todo eso, y eso hace que la economía mejore, y esa mejora económica hace que la pobreza disminuya, ¿verdad? Algo que está ocurriendo en el mundo hace bastante tiempo, o sea, en forma sostenida la disminución de la pobreza es algo que a partir de la decisión de China de volverse capitalista, digamos, ¿verdad? Porque China no es democrática, pero sí es capitalista. Eso hace que empiece toda una ola de inversiones fuertes, y eso genera justamente desarrollo, ¿verdad? Y ahí, Fernando, yo creo que podemos hablar y decimos acá en el programa, solemos decir que la pandemia fue un test de estrés para el sistema financiero, hablando tradicional de banco y financiera, pero también fue algo muy importante ver cómo durante la pandemia el mercado de capitales tuvo un crecimiento importantísimo. ¿Y cómo podemos relacionar este crecimiento con esta asignación de los recursos financieros? Correcto, yo creo que así como decís, Alfredo, durante la pandemia, en lo que el mercado bursátil sobre todo se caracterizó mucho es en ofrecer una alternativa adicional para las empresas o para los inversores, de canalizar justamente y juntar estas dos puntas entre el que dispone de los fondos y el que necesita de los fondos para continuar con su proyecto, continuar con el crecimiento que habla César, sostenido a lo largo del plazo. Entonces, en ese sentido, me parece que explicabas muy bien que el ahorro, si bien es súper importante, es el primer paso únicamente de esta generación de riqueza a futuro, porque el ahorro solamente guardado abajo de un colchón o puesto únicamente en la ladera, por lo que decía César, el efecto inflacionario, digamos, esa pérdida del poder adquisitivo, que es el poder adquisitivo, se le pone ese nombre medio que le asusta a la gente, pero en realidad es la pérdida de la capacidad de compra que tiene ese dinero. Es decir, con 100.000 hoy yo puedo comprar más de lo que voy a poder comprar el año que viene con 100.000. O sea, mi 100.000 guaraníes perdió valor, entonces perdió poder adquisitivo. Entonces, vos cuando ahorrás ya generaste un excedente de liquidez dentro del mercado, o sea, ya existen ciertos flujos a los cuales le podrías destinar a una inversión, a una empresa que necesite. Entonces, pero si se queda solamente en el ahorro, o si el dinero se queda guardado abajo del colchón o guardado en una caja fuerte, todavía no se canalizó y eso todavía no generó valor futuro. Es más, de hecho lo contrario, por el efecto inflacionario pierde valor constantemente y todos los meses, sobre todo en un escenario como explicaba César, como el que tenemos hoy en día, donde tenemos una inflación bastante alta. Entonces, en la pandemia se dio un efecto bastante particular donde el mercado bursátil ofreció una alternativa adicional a inversores y a emisores que estaban justamente deseosos de hacer ese traspaso de excedentes hacia el necesitado de flujos. Y ahí, César, podemos decir... No, quería comentar nomás, sí. Justo el tema del ahorro y la inversión, ¿verdad? O sea, lo importante de diferenciar, ¿verdad? Porque el ahorro es simplemente la renuncia al consumo. O sea, yo decido no consumir, y eso un poco pasó en pandemia. No es que la gente decidió no consumir, no podía consumir porque no podía salir de su casa. Me decían algunos clientes, che, César, que mucho gastaba había sido yo en farra, porque mira que no tengo salir y me sobra $1,000, me sobra $1,500. O sea, mucha gente empezó a tener sobrante en su cuenta porque no podía gastarlo por X motivo. Muchas empresas que no renovaban su inventario o porque no le llegaba alimentario, entonces vendían y tenían... O sea, se formó una masa de dinero, más todo el dinero que entró, digamos, a la economía vía préstamos que tomó el gobierno y que se canalizó a, qué sé yo, PTO, que esto, aquello, todo eso se transformó en dinero que entró al mercado. Y las tasas de interés, justamente para potenciar la economía, centrar la baja al piso, digamos, era para justamente ayudarle a las empresas con tasas bajas. Eso hizo que
evidentemente la alternativa al mercado de capitales sea súper rentable, ¿verdad? Y se fue ese dinero, ahí se canalizó, y ese ahorro ahí se transforma en inversión, y ahí recién tiene un efecto en la economía. Porque como bien dijo Fernando, y se da mucho en Argentina ahora, ¿verdad? Que la gente compra los dólares y los guarda. Entonces no hay circulante. O sea, eso no es inversión. Eso básicamente está guardando como un refugio. Claro, como guardaría oro, como la gente tiene engorda su chanchito en el interior para el 15 años de su hija, qué sé yo. ¿Verdad? Es una manera de guardar el dinero para un evento futuro, ¿verdad? Que en este caso en la Argentina se da por la situación económica, ¿verdad? Pero si ese ahorro no se transforma en inversión, no tiene un efecto en la economía, un efecto real, ¿verdad? Solamente es una reserva de valor para quien lo tiene, ¿verdad? Y quizá, y César, no sé, las empresas o los emisores en este caso aprovecharon, digamos, ese contexto de tasas bajas también para poder, bueno, me imagino yo, si las tasas tan bajas, probablemente hacer, digamos, o tomar una deuda a mayor plazo, a largo plazo, podría ser también beneficioso en este momento, ¿verdad? Y por otro lado me imagino el inversor que veía que de repente su CDA no estaba rindiendo casi nada, ¿verdad? Entonces decía, bueno, me arriesgo un poco más y empiezo a comprar algunos bonos. Sí, porque por otro lado mucha gente dejó de tener ingresos también. O sea, en pandemia se frena la economía, algunos negocios dejan de vender y ahí es como que se dan cuenta, che, pero este dinero puede rendir algo. O sea, si uno tiene su negocio, muchas veces hablamos con los empresarios ahora y dicen, no, yo tengo mi liquidez, pero tengo para mi capital operativo, qué sé yo. Ahora, si dejo de vender, dejo de tener ingresos, y entonces más de uno dice, che, esta plata que está acá, que antes no me rendía nada, que yo no me daba cuenta porque estaba trabajando, generando ingresos por otro lado, entonces no necesito ese ingreso pasivo. Che, ahora realmente lo necesito porque dejé de vender, porque dejé de tener ingresos, bajaron o sea, el vendedor que tenía comisiones por venta dejó de tener esa comisión, a lo mejor se quedó con el salario fijo, pero no las comisiones. La empresa que estaba vendiendo bajó su venta, tiene que pagar sueldo igual, o sea, entonces ahí es como que todo el mundo empezó a buscarle alternativas a ese dinero ocioso, a ese dinero que estaba parado, y empezó a invertir con mayor en cosas nuevas realmente, ¿verdad? Porque pasa que creció mucho los fondos mutuos, toda la inversión en bolsa creció mucho, y es porque eran cosas nuevas que tipo no se animaban, pero después cuando ocurre la pandemia y la diferencia de tasa es muy importante, ahí se animan, ¿verdad? Y bueno, hoy tenemos mercado, gracias a eso un poco, en niveles superiores, ¿verdad? Y ahí, Fernando, cuando hablamos esto de la importancia de la complementación, porque decimos sistema financiero, pero cuando decimos sistema financiero, estamos hablando de mercado de capitales justamente por esta asignación eficiente, ¿verdad? No sé si ahí nos podés comentar. Sí, como decía Alfredo, siempre hablamos de sistema financiero más en el sentido de el esquema o el modelo de negocio por el cual una empresa podría tomar financiamiento de personas o de otras compañías que tienen un poco más de liquidez. Entonces, en ese sentido nosotros no vemos, por ejemplo, y eso es algo que siempre repetimos, no vemos una competencia o no vemos una cuestión de que entre los bancos y el mundo bursátil exista una posición de o el uno o el otro. No es una cuestión de competitividad, sino una cuestión de ser complementarios. El mercado bursátil hoy tiene sus características, tiene su modelo de negocio, pero nosotros no vemos, por ejemplo, que sea netamente competencia al sector bancario por una cuestión de que cada uno tiene un enfoque distinto o un modelo de negocio un poco distinto. En ese sentido nosotros vemos que los bancos hacen, lo que los bancos hacen es agarran la disponibilidad que cobramos todos nosotros en nuestros sueldos y ellos hacen una asignación de todos estos fondos a los proyectos o a las empresas que a ellos les parezca rentable o que pasen dentro de todos los requisitos de sus departamentos de riesgo. Entonces hacen, por decir, economía de escala del análisis de riesgo de las empresas. En el caso del mercado bursátil, existen los mismos actores, o sea, existe alguien que dispone de una liquidez y alguien que necesita de una liquidez para sus proyectos. Pero el modelo de negocio es diferente porque acá exige un mayor protagonismo, sobre todo el que dispone de la liquidez, porque elige a quién le va a entregar este dinero. Entonces,
el inversor es protagonista de su inversión y eso es algo que siempre se destaca mucho. El inversor es el que decide a qué empresa le va a dar ese excedente de fondo. Entonces eso obviamente ofrece una acción de acompañamiento de sus inversiones. Uno cuando empieza a ser inversor y cuando se mete en el mundo bursátil generalmente tiene que acompañar también el rendimiento y lo que es la gestión a lo largo del tiempo de la empresa para ver hasta qué punto su inversión sigue estando segura, si cada vez está más segura, cómo se cotizan sus instrumentos. Entonces tiene un punto adicional, digamos, de empoderamiento, de protagonismo el ser inversionista versus ser solamente ahorrista. Donde la casa de bolsas son evidentemente, vamos a decirle, primordial en este relacionamiento. Y tengo entendido que hubo una evolución muy importante en pandemia y un tiempo a esta parte también, César. Sí, el crecimiento, digo, de las casas. Sí, cuando el negocio crece, sí. El vecino te ve vendiendo empanadas y el otro día tiene su pequeño... Sí. Se vende empanadas al lado también, ¿verdad? O sea, sí, cuando... Siempre comento, ¿verdad? Cuando nosotros arrancamos éramos 2 casas de bolsa. ¿Estamos hablando de qué año? Sí, más o menos... Vamos a revelar la edad. 2003 por ahí, ¿verdad? Sí. 2003, 2004, la bolsa operaba $10 millones año, o sea, realmente no era atractivo, así no miraba a la gente y nos decían, che, pero ¿qué pasa por la cabeza de ustedes más o menos? Era inclusive mis padres, eso, che, bueno, si vos decís, pero ¿por qué no hacer otra cosa, verdad? Pero el mercado se disparó en los últimos años, principalmente en los últimos 5 o 6 años. Pasamos de operar $500 millones por año a 3.000 el año pasado. 3.400 el año pasado. Entonces, eso obviamente atrae a jugadores más importantes, ¿verdad? Pero eso es bueno. O sea, nosotros estamos re contentos porque siempre digo, es mejor ser cola de león que cabeza de ratón, ¿verdad? O sea, mejor ser una parte de un mercado gigante que bueno, ser el número 1 un mercado que no existe, ¿verdad? Totalmente. Entonces, sí, hoy hay 16 casas de bolsa registradas. Están varias entidades financieras importantes ya con sus casas de bolsa también, con su administradora de fondos. O sea, realmente el mercado es hoy muy distinto a 5 años atrás nomás, ¿verdad? Y eso es bueno porque a nosotros nos ayuda en la confirmación de un discurso que ya teníamos de antes, nosotros como bolsa inclusive, ¿verdad? Que decíamos, che, esto es bueno. La gente te mira medio raro, ¿verdad? Porque vos estás diciendo, vos solito sos el que está empujando, o somos pocos, así medio raro, ¿no? Ahora que grandes actores también ya están metidos, gente que realmente, entidades muy fuertes, entran al mercado, es como que se confirma, digamos, la teoría, ¿verdad? O sea, lo que nosotros dijimos que era bueno, está pasando bien, o sea, las empresas entran, los mismos jugadores están confirmando lo que nosotros ya veníamos repitiendo hace tiempo y eso en general es bueno para el país porque más empresas se están financiando, eso genera más inversión genera crecimiento y como siempre yo digo, nosotros lo que hacemos es fantástico porque por un lado le mejoramos los ingresos al inversionista, ¿verdad? Con lo cual sí o sí puede consumir más, generarle mejor calidad de vida, quizás estudiar mejor. Y por otro lado, a las empresas le damos recursos a largo plazo para crecer, o sea, para aumentar, para una nueva línea de producción, para una nueva línea de exportación, para contratar más gente, ampliar la fábrica, porque el mercado de capitales se trata de eso, no se trata del financiamiento de corto plazo, sino del financiamiento de crecimiento de mediano y largo plazo, que ya después se queda y genera empleo, genera, como te digo, nuevas líneas de exportación, o sea, realmente es muy bueno en la teoría lo que hacemos y hoy, bueno, en la práctica, a ver lo que se ve, obras gigantes, empresas muy importantes que se están financiando con recursos de la gente, lo cual es para mí fantástico, ¿verdad? Y también eso no implica que dejaban de usar los bancos, al revés, porque si antes vos tenías una línea de producción y necesitabas 100 de capital operativo, ahora tenés 2 líneas de producción, necesitas 200 de capital operativo, ¿verdad? Entonces, ¿quién te da el capital operativo? Sigue siendo el banco o el proveedor, o sea, entonces no hay, o sea, no hay que, no sé, está la bolsa de Nueva York y están los bancos en Nueva York, está la bolsa de Tokio y están los bancos más grandes del mundo en Tokio, o sea, son totalmente complementarios, ¿verdad? Nosotros, inclusive las entidades financieras también se financian vía bolsa, entonces es un mecanismo de ganar, donde definitivamente el que está ganando principalmente es el país, ¿verdad? Con estas inversiones que se van generando con financiamiento de largo plazo y con el tiempo nosotros deberíamos constituirnos, porque todavía no está pasando, en un mecanismo de ingresos de capitales también. O sea, que el inversor extranjero mire las empresas que están en bolsa y ahí
meta su dinero, porque hay gente que dice, inversor extranjero que dice, yo no quiero ir a hacer un edificio, ni comprar un departamento, quizá quiero invertir en una empresa, qué sé yo, que haga esto, que haga aquello. Y qué mejor mecanismo en el mundo que directamente ponerlo vía bolsa, ¿verdad? Pero bueno, estamos en ese proceso. Y ahí, eso que decía César, yo quería pedirte, Lorenzo, si puedes poner la placa 2, porque ahí creo que podemos, para la audiencia también, y nos puede ir siguiendo. Esto sería para la gente que está viendo en YouTube y para los que nos están escuchando, digamos, una dinámica del sistema financiero completo y acabado, porque ahí también incluimos, digamos, el rol que tienen las compañías de seguro y, por supuesto, el fondo de pensiones. Y si vemos ahí un poco lo que decían Fernando y César, el ahorrista pone su depósito en los bancos comerciales, los bancos comerciales hacen el préstamo, digamos, a las empresas, y ahí se une, digamos, ese segmento que tiene excedente en los recursos financieros con aquel segmento, entre comillas, deficitario que necesita, digamos, esos fondos para operar o para crecer en inversión, digamos. Y ahí, bueno, ahí te iba a decir, Fernando, porque me preguntaban una vez, pero ustedes dicen que la bolsa es sin intermediación financiera, sin embargo, pasa por las casas de bolsa nuestro gráfico. Pero creo que es muy importante explicar la diferencia con los bancos desde el punto de vista del balance y del punto de vista de lo que implica, digamos. Ok, bueno, en ese sentido, Alfredo, sí, es diferente. La intermediación financiera, en este caso, que nosotros hablamos cuando nos referimos al sector bancario en particular, es que el ahorrista que deja su dinero en el banco, o cualquiera que cobre su dinero a través de un depósito bancario, no está decidiendo acerca de a qué empresa va este dinero a través del banco. O sea, el banco va a recibir N cantidad de pedidos de préstamos, de capital operativo o de lo que sea de todos sus clientes, y el banco le va a asignar directamente una nota a cada uno de ellos y le va a decir, yo le presto al que es más seguro que me devuelva, probablemente. En ese sentido, y en lo que es el mercado bursátil en particular, lo que hacen las casas de bolsa es que ofrecen un asesoramiento en realidad a cada uno, tanto de los emisores y de los inversores, sobre todo, bueno, por lo que me preguntaste de los inversores, y uno en lo que la casa de bolsa en particular le acompaña y lo hace muy bien, es en elaborarte a vos un perfil de riesgo, un perfil de inversionista. ¿Qué significa un perfil de inversionista? Es que cada una de las personas, a lo largo de su evaluación de cuánto asignar, digamos, de ese excedente de liquidez a cada una de las empresas, tiene sus características de, yo soy un tomador un poco más de riesgo, soy un poco más agresivo, yo soy más conservador, probablemente una persona de 65 años tenga un estilo de inversión un poco más conservador, porque lo único que quiere generar es una reserva de valor contra una posibilidad de pérdida de poder contra la inflación, por ejemplo. O alguien más joven que está en su época de 25, 30 años puede ser un poco más agresivo. Así como Alfredo, por ejemplo. Claro, que está en pleno vigor, entonces dice, bueno... Claro, yo me juego ahora y obtengo mayor rentabilidad. Pero bueno, en eso le va asesorando la casa y le disponibiliza todos los instrumentos. Claro, pero ahí es como que cuando el banco hace un préstamo, ese es un activo del banco. En cambio, cuando el inversor compra, por ejemplo, un título de deuda o adquiere un título de deuda, eso es un activo del inversor. Correcto, en ese sentido, sí, el título de deuda que uno compra de una empresa emisora, para mí queda dentro de mi balance, si se podría decir, que representa un activo para mí, y yo voy a ir cobrando los ingresos devenidos de ese título de deuda o de esa acción a lo largo de los siguientes años, mientras dure siempre mi inversión. Excelente. Sí, se llaman distintos nomás, ¿verdad? Uno es la intermediación indirecta, que es la que justamente hacen los bancos, ¿verdad? Que reciben el dinero y como dijo Fer, deciden ellos a quién prestarle el dinero, ¿verdad? Versus el otro que es directamente, o sea, la casa de bolsa asesora y te dice, mira, estas son las opciones puntuales, empresa 1, 2, 3, bono del tesoro, bono municipal, o sea, cada uno de esos te va señalando y ahí vos vas eligiendo, entonces es directamente tener la elección ahí en la mano, ¿verdad? Claro, requiere, digamos, mayor protagonismo de parte del inversor ahí, ¿verdad? Totalmente, y también por eso los costos de intermediación son más bajos, ¿verdad? El spread bancario es, si uno analiza, está en 4, 5, 6%, ¿verdad? Eso es lo que gana el banco, digamos, entre
cobra, lo que paga por sus depósitos y lo que cobra por los préstamos, ¿verdad? Claro, por la gestión que hace. Por la gestión que hace, por los sueldos, por los análisis, o sea, hace un trabajo profesional y también asume un riesgo, digamos, porque está tomando ahorro el público y él toma la decisión de prestar, ¿verdad? Y pone mucho capital también, ¿verdad? Entonces, no estamos dando juicio de valor, sino estamos diciendo lo que hacen, ¿verdad? Y por otro lado, la casa de bolsa que cobra un fee de intermediación y bueno, con eso tiene que también hacer su negocio, hacer su volumen, ¿verdad? Para subsistir. Yo ahí nomás a la vuelta, no sé si te parece, Prince, sí. Porque están los famosos, porque estábamos hablando de que para que el ahorro se convierta en inversión requiere un sistema financiero sólido y profundo, decíamos. Estábamos hablando del sistema financiero tradicional, el desarrollo del mercado de capitales, sobre todo en los últimos 5 años. Pero ahí aparecen en el cuadrito de ser los inversores institucionales. Y creo que es un tema bastante importante porque ellos son, entre comillas, lo que le darían, y eso vamos a preguntarle para César y Fernando, profundidad al mercado. ¿Qué significa eso? Y cómo vemos esto también en nuestro país, ¿verdad? Así es. A la vuelta del corte vamos a hablar más de este tema y le recuerdo a la audiencia con César Paredes, vicepresidente de la Bolsa de Valores de Asunción, y también con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. Dentro de unas semanas ya me voy a memorizar el cargo de ustedes, así que perdón si no lo puedo decir de Dentro de una semana no van a estar ellos. 4 semanas. Bueno, se contagia la falta de memoria, ya sabrán por qué. Estamos hablando del rol del mercado de valores en la economía, así que a la vuelta del corte tenemos más de esto. Radio 1000. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Si un dedo me pinché, $1 poder tomarte. Si mi cabeza se parte en tres, $1 poder tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. $1 ven a rescate, $1 te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra todos los dolores. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. 1000 Noticias AM, la información que tenés que tener antes de salir de casa. Con Benito Fleitas, Ruth Tuazo y Ricardo Alderete. 1000 Noticias AM, el lugar en donde la verdad es la noticia. De lunes a viernes de 6 a 7:30 AM por las pantallas de Paravisión. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Estamos escuchando Economía a 1000. Muy buenas tardes, 13 horas 33 minutos. Estamos nuevamente en Economía 1000 con Fernando Gil, gerente institucional de la Bolsa. También nos acompaña César Paredes, vicepresidente de la Bolsa de Valores de Asunción. Y estamos hablando de la importancia, digamos, de un sistema financiero sólido y de un sistema financiero que sea capaz justamente de asignar estos recursos financieros de tal manera que ese ahorro pueda convertirse, digamos, en inversión y esa inversión permita, digamos, un crecimiento económico en el país. Es decir, una mejora en la calidad de vida y en el bienestar también de las personas. Y estábamos viendo, ahí si Lorenzo me acompaña en el cuadro número 2, aparecían, bueno, justamente algunos elementos que hoy no vamos a ver de manera profunda, probablemente en un programa futuro. Vemos que están ahí también los fondos mutuos y los fondos de inversión, donde
prácticamente el ahorrista, el inversor compra cuotas, ¿verdad? Están las compañías de seguro que básicamente te piden una prima, es decir, en toda actividad o donde haya un riesgo, ellos tratan justamente de dar esa cobertura a través de esta prima. Y por otro lado están los fondos de pensiones. Y ahí un poco quisiera detenerme porque en gran medida, digamos, en todas las economías desarrolladas, los fondos de pensiones juegan un rol muy importante en darle profundidad al sistema financiero. ¿Y por qué? Y ahí, bueno, quiero después aprovechar a nuestro invitado, pero básicamente porque un fondo de pensión lo que hace es capta un porcentaje, digamos, del sueldo de los trabajadores, un porcentaje que, digamos, es privado del consumo, y sobre todo que recién se le devuelve al trabajador al final de su etapa activa, es decir, en una jubilación. Por lo tanto, tiene una característica muy importante que es un ahorro programado y determinado a largo plazo. Y eso es muy importante, digamos, para este desarrollo, sobre todo porque podemos decir que fomenta las inversiones y sobre todo aquellas que requieren, digamos, un mayor plazo para la devolución del capital o para que ese capital justamente pueda haber recuperado la rentabilidad, la renta para ir devolviendo, digamos, o que haya tenido sentido también la inversión, ¿verdad? Ahí, César, no sé cómo ustedes lo ven y quizás si nos podrías comentar también un poco, digamos, la dinámica de nuestro país, ¿verdad? Sí, los fondos de pensiones son los inversores institucionales por excelencia, digamos. Partamos la base de que siempre el único sector que ahorra son la familia, o sea, las personas son los únicos que ahorran. Las empresas siempre son deficitarias, ¿verdad? Toman préstamos para crecer. Los gobiernos sabemos que son deficitarios, están tomando préstamos. Entonces, los únicos que ahorran son o sea, siempre lo que genera la inversión y crecimiento es el ahorro de las personas. O sea, es súper importante entender eso. Las empresas no ahorran. Claro, vos tenés mucha renta, le devolvés a tu accionista o capitalizás. Sí, claro, pero creces nomás, digamos, ¿verdad? Pero de ahorro a ahorro, en general no lo hacen. Algunas personas invierten directamente, ¿verdad? Otras compran una póliza de seguro y la compañía de seguro transforma eso en inversión, ¿verdad? Porque tiene que invertir para generar ingresos y digamos, cubrir su riesgo. Los fondos de pensiones también son dinero de la gente. La plata de los bancos también es dinero de la gente. O sea, siempre es de personas, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es el mejor ahorro? Y el ahorro a largo plazo, obviamente, el que tenés que devolver en 20, 30 años, porque eso puede invertirse a largo plazo y generar proyectos realmente importantes que requieren financiamiento de largo plazo. Porque los proyectos realmente importantes son desarrollados en 4 o 5 años para después quedarse para siempre, digamos, ¿verdad? No sé, la industria cementera que se está desarrollando en el norte, la misma planta de celulosa, digamos, ¿verdad? Para no decir marca, pero 4 o 5 años de construcción, después empieza a operar, o sea, ¿y qué mejor que los fondos de pensiones para financiar ese tipo de inversiones de largo plazo industriales importantes que justamente no tenemos en el país? Y una tarea importante que tenemos pendiente, pero grandísima que tenemos, es justamente organizar nuestros fondos de pensiones, ¿verdad? Nosotros ni siquiera tenemos un órgano regulador de esos fondos, que son los fondos más importantes del país. Porque son los más importantes del país. O sea, esto en otros países está súper regulado, súper controlado. ¿Para qué? Para generar justamente confianza. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo, no sé, 47 años. Si me jubilo a los 65, dentro de 18 años me voy a jubilar. ¿A quién le doy mi plata hoy para que de alguna manera me dé cierta certidumbre de que cuando tenga 65 yo voy a recibir mi jubilación? O sea, tiene que estar súper regulado. Si la gente está nerviosa, digamos, porque su plata está en el banco y a veces está a la vista y le pone nervioso, imagínense el de largo plazo. O sea, tiene que estar súper regulado, súper controlado y con un manejo altamente profesional, de manera que le dé una gran contribución a la economía, a la contribución que tiene que darle, porque es el dinero más importante del país, el de largo plazo. Nosotros siempre digo, como no tenemos eso organizado,
y tenemos realmente muy poco profesionalizado todavía en la mayoría de los casos, estamos recurriendo al ahorro externo para crecer. Y no tenés alternativa si no tenés ahorro interno, porque ese es nuestro ahorro interno. Si eso no está dirigido, digamos, a las inversiones, la única alternativa que tenemos es el ahorro externo. ¿Y cuál es el ahorro externo? Y los préstamos que tomamos. Esa es plata de otra gente que ahorró en otro país y nos está prestando para financiar nuestro crecimiento. Obviamente compensado con una tasa de interés y todo lo demás, pero en realidad estamos dependiendo del mundo para crecer. Sin embargo, hay otros países, inclusive de la región, mejor organizados en esa parte, que usan sus propios recursos, su propia gente, para generar su propio desarrollo. Y con eso, obviamente, tienen mucho menos dependencia, ¿verdad? Así nomás. Y quiero profundizar sobre el tema de fondos de pensiones, porque recordemos que el Instituto de Previsión Social es la entidad que mayor, vamos a decirle, administra en materia de fondos de pensiones. Y para hablar sobre el tema, estamos en contacto con el exgerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, Pedro Ayey, porque queremos saber algunas puntualizaciones sobre el tipo de inversión que tiene que hacer el Instituto de Previsión, si está dentro de la Carta Orgánica, y otras preguntas que van a salir seguramente en esta breve nota. Alfredo, ¿cómo estamos, don Pedro? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Prince, y al equipo, a las órdenes. Estamos aquí en mesa César Paredes, también está Fernando Gil, Alfredo Pereira y la que le saluda siempre cuando lo llamamos Prince Otto. Don Pedro, le estamos llamando por lo que imagino estaba escuchando ya sobre la exposición de César acerca de la importancia de los fondos previsionales, y en ese sentido no podemos abstraernos de la importancia que tiene el IPS en ese sentido, y queríamos abordar sobre lo que dice la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social. Esto está atado a determinadas inversiones, porque recordemos que en un altísimo porcentaje está invertido bajo la figura del CDA. Sí, estando a salvo que te oigo muy bajito, no sé, es un problema técnico ahí. Ahí le vamos a pedir a Josema que nos levante un poco. Tenés que alzar el volumen, algo así me parece que... Bueno, yendo al tema, nuestra legislación de IPS, al igual que todas las legislaciones de todas las cajas del Paraguay, las otras 6 cajas, prevé lo que se llama programa de inversiones. En el artículo 27 de la ley 98-92 del IPS está previsto que el Consejo de Administración tiene la facultad de elaborar el programa de inversiones y colocaciones financieras de las reservas técnicas del instituto. No son del instituto, son las reservas del Fondo Común de Jubilaciones. Primera cosa que hay que aclarar es que el Fondo de Salud no tiene reserva, es un programa presupuestario. El hermano rico, como siempre decimos, es el Fondo de Jubilación, es el que tiene reservas. El Consejo debe elaborar su programa de inversiones, y los criterios que deben respetarse siempre también están en el artículo 28 de la ley 98-92 del IPS, que dice que esa inversión o colocación de recursos financieros se realiza bajo 4 criterios esenciales: seguridad, plazo, garantía y rendimiento. Seguridad, plazo, garantía y rendimiento. Así dice la ley de IPS. En ese contexto, cuando me preguntan qué inversiones hace habitualmente el IPS con esa reserva técnica, y básicamente tenemos que decir que el portafolio financiero, digamos, del IPS, esa reserva está compuesta por inversiones financieras en un 57%, depósitos en caja y equivalentes, o sea, dinero a la vista en un 24%, préstamos a funcionarios jubilados y pensionados 13%, y inmuebles, su reserva inmobiliaria 6%. El total de ese portafolio hoy vale unos 15 billones de guaraní. Estamos hablando de unos 2.200 millones de dólares. Ese es el capital del IPS. 2.200 millones de dólares. Pensemos si es mucho o es poco y comparémoslo con las reservas país. Se están en el orden de los 9.500 millones de dólares. O sea, IPS es una potencia financiera. El tema es que todo ese caudal de dinero, como bien escuché, le llamaban el ahorro interno de los paraguayos, porque es el ahorro de los trabajadores,
¿qué está financiando? ¿Para qué se está usando? Y se está usando para financiar cortoplacismo, como siempre yo critico. Es una ironía, porque si yo trabajador invierto en el largo plazo, porque invierto durante 25 años, ¿en qué va mi inversión, mi aporte? Y va en el corto plazo, cuando bien pudiera usarse para financiar desarrollo, trabajo y más aportes en operaciones de largo plazo, bien garantizadas, como señalé al principio del artículo de ley. Esa es la deficiencia que hoy tenemos, que siempre el concepto de las reservas técnicas del IPS, el concepto clásico, es que es un ahorro que debe estar ahí. Está bien, pero eso ha evolucionado y hoy la seguridad social en general ya pasó del ahorro a la inversión como concepto de reserva técnica. Las reservas técnicas deben invertirse, deben generar capital social, generar trabajo, no sencillamente estar bajo el colchón de unos cuantos bancos. Eso es peligroso. Alfredo. Y no hay, entonces no hay un problema, digamos, de estatuto, don Pedro. Por lo general el estatuto, por lo menos lo que yo tengo en mente, es bastante antiguo, ¿verdad? De los años 50. Mira, en la ley de IPS no está explícitamente establecido, por ejemplo, inversiones en acciones o en bolsas. Sencillamente en operaciones financieras y colocaciones financieras. Por eso es que siempre terminamos cayendo en CDA y en algunos otros pocos instrumentos, en CDA y bonos, títulos de crédito, préstamos confianza, etcétera. Que también tengo acá los datos por si te interesa. Cuando que existen demasiados otros instrumentos financieros, partiendo de la bolsa de valores y de otro tipo de colocaciones que puede hacer el instituto, ¿por qué no hablar de una mesa de cambio y tener 2.200 millones de dólares guardados? Bueno, tener un capital ahí que está en riesgo también en cierta forma, que podrían dinamizarse para enriquecer ese ahorro interno de largo plazo. No hay ningún problema estatutario, absolutamente no hay. Siempre y cuando tu colocación se haga bajo esos criterios de seguridad, plazo conveniente, garantía y rendimiento. Si vos cumplís esos parámetros y tener un rendimiento actuarial suficiente, financiero actuarial suficiente, pues nada impide que inviertas en el largo plazo. Don Pedro, no sé César si tenías alguna consulta. Me parece que ibas a hacer una pregunta. Sí, yo lo que quería también el criterio de aquí del señor Pedro que... No te escucho, Príncipe. César Paredes, porque no es Príncipe, porque es César. No, algo que yo siempre repito nomás y quiero ver si mi criterio es el adecuado, ¿verdad? Yo creo que un tema fundamental de IPS es que están en una misma institución todo el tema de salud y el tema de inversiones, ¿verdad? Para mí lo primero ocupa demasiado tiempo del Consejo de Administración y de todo, digamos. O sea, el tema de salud es demasiado de urgencia inmediata. Entonces es como que yo creo que le destinan muy poco tiempo y muy poca capacidad también de inversión, digamos, a todo el trabajo de cómo invertir ese dinero. O sea, no le dan mucha pelota porque el tema de salud es siempre muy, muy urgente, digamos. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer ahí, digamos, separar dos cosas que son opuestas. Una tiene que generar ingresos y la otra es un barril sin fondo de gastos, digamos. Sí, ese es el diseño original del Instituto de Previsión Social de 1943-1950, un programa de salud que, como dijiste, es un barril sin fondo en el sentido que es un presupuesto de ingresos y gastos, que si no está equilibrado realmente es un agujero negro donde consume mucho más de lo que entra. No olvides que el Fondo de Salud o el programa presupuestario de salud recibe solamente el 39% de los aportes. Eso
se pensó en 1950, era una proyección de 10 años seguramente, pero hoy pasaron 79 años y el 89% ya no es suficiente. Y es menos suficiente todavía cuando miras la pésima administración de esos recursos en términos de corruptela y de malgasto y de sobrefacturación en servicios imprescindibles, no imprescindibles. Ahora, el fondo de pensiones, y olvidémonos de salud y sus problemas, vayamos al fondo de jubilaciones y pensiones, que es el hermano rico, como siempre digo con Pinte. Sí. ¿Cuál es el problema al interior del IPS? Que no existe especializaciones o digamos capacidad suficiente desde el punto de vista técnico en manejar ese volumen de riqueza. Por eso la actitud es conservadora, dejemos nomás en los bancos, ahí nomás que esté. A tal punto que con el dinero de IPS invertido en los bancos ganan todos. Gana el banquero, ganan los intermediarios, ganan todos, menos el IPS, que recibe una tasa de interés, ya sean dólares o guaraníes, muy baja en relación a lo que ese dinero produce realmente en el mercado cuando es colocado como préstamo a los particulares para consumo, para crédito o a lo que sea. Entonces hay algo ahí que hay que analizar al interior del IPS, el diseño de la gestión financiera. Cuando vos miras el organigrama de IPS y decís, ¿quién maneja tanta plata? Y dejémoslo del lado del Consejo, que es un órgano político, que siempre está alineado a algún gobierno de turno, cuyos intereses son siempre subordinados a algún negocio de por ahí. Pero si no miras la estructura de IPS, hay una gerencia financiera. Y si miras al interior de esa gerencia, tenés un gerente y no tenés vos el volumen de personal que debería tener, que merece ese volumen de dinero. Instituciones que manejan mucho menos dinero, como la banca pública, tienen verdaderos especialistas, ¿verdad? Y no hay que escatimar gastos ni salarios en contratar ese tipo de gente, pero se maneja todavía en una forma bastante precaria, tipo 1950, vamos a meter en los bancos nomás, que ahí está seguro. Y no sé si está tan seguro cuando recordamos la crisis de los 90. Don Pedro, un gusto conversar con usted como siempre. Igualmente. Era Pedro Ayey, ex gerente general de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Más claro, agua. ¿Podemos sacar algunas puntualizaciones? Sí, yo creo que yo de hecho me llevo esto, que no hay un problema de estatutos. Totalmente. De hecho, viendo el reporte de IPS, ellos tienen actualmente colocados $200 millones en bono, el cual el más importante es en colocación de bonos de la AFD. Y eso me parece importante porque tanto la inversión de largo plazo como el crédito hipotecario son dos tipos, digamos, de fondos que necesitan el calce del plazo, digamos. Y lo otro que me llevo es, claro, verdaderamente, digamos, cómo o lo importante que podría ser, digamos, un fondo de pensión, porque yo leía, y ahí le pregunto a César Fernando, en mercados como en Chile, México, Costa Rica, los fondos de pensión juegan un rol muy importante, independiente de que tengan un sistema de capitalización y no de reparto, ¿verdad? Pero porque cuando existe un gran comprador en el mercado secundario, por ejemplo, eso también tiene un efecto, porque prácticamente al entrar en juego un inversor institucional, prácticamente eso hace que haya menos disponibilidad de títulos, eso hace que los precios de ciertos activos, ¿verdad?, de esos instrumentos, por ejemplo, en el caso de bonos, suban, porque hay mayor demanda para comprar eso, y eso hace que el rendimiento baje. Y cuando el rendimiento, y empezando por los bonos del Tesoro, baja, la deuda corporativa también es baja, porque se construye sobre entre comillas, el riesgo país. Entonces también genera como tasas muy buenas para la deuda corporativa a largo plazo, ¿no? Sí, también un tema estratégico, ¿verdad? Nosotros siempre recibimos inversores extranjeros, gente administradora de pensiones de otro lado, ¿verdad? Y te preguntan, ¿y tu fondo de pensiones? Y bueno, y son dos cosas, ¿verdad? ¿Qué le preocupa al extranjero? Me dice, mira, ustedes no tienen futuro como país con un 20% nomás de los jóvenes aportando a un sistema de jubilación.
No hay Sí, manera, no me hay dice. No manera, hay claro. manera. O sea, eso van a... tu bono demográfico dentro de 30 años va a ser una bomba demográfica que si no le da posibilidades de ahorro, esquemas de ahorro, o sea, no es solo IPS lo que quiero decir, sino que hay que crear un mecanismo que amplíe IPS y que por lo menos 65-70% de la población, como en Uruguay, como en Chile, como en México que mencionaste, aporten, ¿verdad? Entonces, bueno, el problema para el futuro se achica, ¿verdad? Eso es un tema relevante. Y lo otro que te dicen siempre es, mira, ustedes quieren que nosotros invirtamos, pero si ustedes no invierten, o sea, si ustedes mismos dicen la bolsa es riesgosa, por eso IPS no pone su plata ahí. Imagínate, yo me dice que estoy afuera, que no tengo la información. En otros países me dice lo que hacemos es, bueno, el local pone un 30-40%, nosotros ponemos 60-70%, y así nos vamos construyendo las inversiones, ¿verdad? Pero si ustedes mismos no ponen, o sea, y tiene mucho sentido, ¿verdad? Si ustedes mismos están diciendo, no, yo voy a poner en el banco nomás porque es muy riesgoso esto de la bolsa, qué sé yo, bueno, si ustedes mismos no confían en su país, ¿por qué nosotros que somos extranjeros deberíamos confiar? Grandes oportunidades nos estamos perdiendo, ¿verdad, César? Al no Totalmente, utilizar, vamos a decir, porque estamos totalmente. hablando de un volumen sumamente importante, decía 2.200 millones de dólares. Claro que que es nada, o sea, si vos multiplicas eso por 3 nomás, si el 70% de la población más multiplicada va a tener 7.000, 8.000, o sea, en Bolivia nomás tienen creo que 17.000 millones de dólares administrando, ¿verdad? Porque siempre digo Bolivia porque cuando decís Chile, Colombia, todo el mundo, o México, te dicen, no, pues esos son países grandes, son países... Bueno, Bolivia es medio como nosotros en desarrollo en muchas cosas, pero tiene casi 10 veces nuestro fondo de pensiones y con eso ellos mismos están desarrollando bastante su economía, digamos. Claro, y ahí para sumar nomás a lo que comentaba César y lo que preguntaba Alfredo, lo que define eso es la profundidad del mercado. Eso me parece extremadamente relevante e importante y es un factor de un beneficio competitivo que da el mercado bursátil, tener la disponibilidad justamente de todos estos fondos peleando por X cantidad de títulos que suele ser limitada. Entonces te da siempre la oportunidad a vos de entrar y salir del mercado o de las posiciones que vayas tomando de una manera mucho más fácil y a precios que van a terminar reflejando realmente lo que el mercado quiere pagar por cada uno de esos instrumentos. Entonces es como siempre decimos, ganar y ganar que se dé el día de mañana una situación así. Teníamos placas pendientes, ¿verdad, Alfredo? Sí, Nos quedan minutitos para terminar, porque antes de terminar... Sí, buenísimo, Prince, excelente. Esto para ver nomás compartir con la gente que nos sigue en YouTube, pero como julio ha sido el mes pasado un mes muy positivo para la bolsa. Vemos que va en aumento, ¿verdad? Comparado con todos los julios de los años anteriores. De los años anteriores. Y estamos hablando de 2.1 billones guaraníes, prácticamente 300 millones de dólares, lo que ha sido el volumen negociado. Y esto representó un aumento del 3,4% respecto al mismo mes del año anterior, pero 116% respecto al mismo mes del año 2020, ¿verdad? Esto nos da, César o Fernando, una perspectiva de que irá creciendo, vamos a decirle, el instrumento y evidentemente el mercado en ese sentido. Sí, en ese sentido creemos nosotros que, bueno, esto prácticamente afianza la labor que se viene haciendo a lo largo de los años dentro de la bolsa de valores, ver que seguimos teniendo crecimientos a lo largo de los meses. Básicamente nos va demostrando, como decía César al comienzo, es que estamos en una etapa donde el territorio ya ganado, podemos decir que es un territorio que viene a la bolsa y se queda. Entonces, bueno, nos sigue convenciendo. Todavía nos queda muchísimo por hacer, pero bueno, estamos convencidos que estamos ganando de a poquito. ¿César? Sí, muchísimo. O sea, nosotros ya, cuando alcanzamos 1.000, no pensamos en 5.000, sino en 10.000 millones de dólares ya operados. Así que es un mercado que sigue en pañales. Sin fondos de pensiones logramos esto apenas con algunos fondos mutuos y algunos fondos de inversión nuevos. O sea, realmente todo lo que tenemos por desarrollar da gusto estar acá porque realmente se ve muchísima posibilidad, ¿verdad? Y realmente no tenemos alternativa. O sea, vamos a tener que abrir, vamos a tener que regular los sistemas de pensiones. Se va a tener que hacer porque necesitamos darle, digamos, esquemas de inversión a la gente de confianza que pueda aumentarse el ahorro interno y eso definitivamente va a tener que pasar por la bolsa, ¿verdad?
Fernando, la gente que quiere tener y saber más sobre esto, ¿dónde puede ingresar a la página web de la bolsa, por ejemplo? Nosotros siempre sí le recomendamos que ingrese a la página web de la bolsa, www.bolsadevalores.com.pi. En la página de la Comisión Nacional de los Valores, que es la CNV, también van a encontrar muchísima información. Y bueno, de vuelta, nosotros siempre a disposición, todos los actores, incluso solemos recibir personas físicas que se van hasta la bolsa, que estamos acá sobre España. Pero y a veces estudiantes también, estudiantes. Sí, siguen haciendo los cursos, ¿verdad, Sí, Fernando? bueno, aparte siempre tenemos lo que es el centro de estudio de la Bolsa de Valores, donde tenemos un calendario ya de cursos, diplomados incluso, que están todos actualizados en la página. Y aparte recibimos semanalmente, y eso es algo que empezamos a hacer a partir de unos meses, donde recibimos visitas de generalmente estudiantes de todo el país, recibimos de Ciudad del Este, de Encarnación, de San Pedro, entonces que vienen a visitarnos para conocer qué hacemos en la bolsa y bueno, tratar de democratizar más el acceso a la información que estamos teniendo nosotros. Eso es importante porque Te la llevan generación a que la va a mesa tener que redonda usar. de la bolsa, ¿no? Le llevamos, hacemos toques de campana. Famosa rueda de bolsa. La rueda de ¿verdad? bolsa. Que todo electrónica ahora, pero sí, antes era con boleta, ¿verdad? Señores, muchísimas gracias por estar. Nos vamos a reencontrar seguramente dentro de un mes. Te comprometo, César, porque Fernando ya es de la casa, pero venís por segunda vez, ya vas a ser también de la casa, ¿está bien? Fantástico, anotadísimo. 14 puntualmente estuvieron con nosotros César Paredes, vicepresidente de la Bolsa de Valores de Asunción, y Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes de vuelta por la invitación y ya yo me tomo también la palabra y el compromiso de estar acá en un mes. Gracias. César, muchas gracias. Dale, a ustedes. Chao, Nos chao. reencontramos mañana. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000,